6. Curiosidades sobre las creencias celtas y la cultura druida. Los druidas no solo eran sacerdotes, también se desempeñaban como jueces, maestros, astrónomos y asesores políticos. Su conocimiento era oral y se transmitía de maestro a alumno durante largos años de aprendizaje. Se les atribuía un gran poder mágico y profético. Vestían túnicas blancas y usaban coronas de hojas de roble. Creencias célticas. La naturaleza era sagrada para los celtas. Creían que los dioses habitaban en los bosques, ríos y montañas. Veneraban a muchos dioses y diosas, cada uno con poderes y responsabilidades específicas. Celebraban festivales para celebrar los solsticios, equinoccios y otras fechas importantes. Creían en la reencarnación del alma. Rituales y tradiciones. Los sacrificios rituales eran parte de la religión celta. Se sacrificaban animales e incluso personas en ocasiones especiales. Los druidas interpretaban los sueños y auguraban el futuro. Se celebraban banquetes y fiestas para honrar a los dioses. La música y la poesía eran importantes en la cultura celta. Mitos y leyendas. La mitología celta está llena de historias de héroes, dioses, monstruos y criaturas mágicas. Algunos de los mitos celtas más famosos incluyen el de Arturo y la espada en la piedra, el de Tristán e Isolda, y el de Cuculainn. Estas historias se transmitían oralmente de generación en generación. Curiosidades adicionales. Los druidas usaban el muérdago como una planta sagrada. Los celtas celebraban el Samhain, el precursor de Halloween, el 31 de octubre. La palabra druida proviene del idioma celta y significa conocedor del roble. ¡7! Curiosidades sobre la mitología china y los 8 inmortales. Origen e historia. La creencia en los 8 inmortales se originó durante la dinastía Tang, 618 a 907 DC, y se consolidó durante la dinastía Song, 960 a 1279 DC. Se cree que cada uno de los inmortales alcanzó la inmortalidad a través de diferentes métodos, como la alquimia, la meditación, el ascetismo o el dominio de las artes marciales. Los 8 inmortales son venerados como símbolos de la buena suerte, la longevidad, la sabiduría y la superación personal. Los inmortales y sus atributos. Lu Dongbin, un erudito taoísta que empuña una espada mágica y se le asocia con la sabiduría y la protección contra el mal. Lan Kaye, un excéntrico poeta andrógino que lleva una cesta de flores y se le asocia con la belleza, la juventud y la creatividad. Zhang Wolao, un anciano jorobado con un báculo mágico que se le asocia con la longevidad, la sabiduría y la capacidad de transformarse. Xiangwu, una hermosa mujer que sostiene una flor de loto y se le asocia con la pureza, la feminidad y la inmortalidad. Li Tiewei, un mendigo de aspecto feroz con una calabaza mágica que se le asocia con la medicina, la curación y la transformación. An Xianzi, un joven flautista que se le asocia con la música, la alegría y la armonía. Zhongli Won, un general de aspecto imponente que sostiene un abanico de plumas y se le asocia con la riqueza, la prosperidad y la buena suerte. Cao Guoyu, un actor que lleva un par de castañuelas y se le asocia con la alegría, la abundancia y la buena fortuna. Simbolismo y significado. Los 8 inmortales se representan a menudo juntos en obras de arte, literatura y teatro. Cada inmortal tiene sus propios símbolos y atributos que representan sus poderes y cualidades. Los 8 inmortales son un tema popular en la cultura china, y se les encuentra en una variedad de formas, desde pinturas y esculturas hasta amuletos y talismanes. Curiosidades adicionales. Se dice que los 8 inmortales viven en una isla celestial llamada Penglai, donde se cultivan las hierbas de la inmortalidad. A menudo se les invoca para pedir ayuda en asuntos relacionados con la salud, la riqueza, la suerte y la felicidad. La historia de los 8 inmortales es una fuente de inspiración para las personas que buscan alcanzar la inmortalidad espiritual a través del Tao. ¡8! Curiosidades sobre antiguas creencias y mitologías de religiones precolombinas de América Latina. Culto a la naturaleza. Las culturas precolombinas tenían un profundo respeto por la naturaleza. Consideraban que los elementos naturales como el sol, la luna, la tierra,
el agua y el fuego tenían espíritus que podían influir en sus vidas. Deidades antropomorfas. Muchas de las deidades precolombinas tenían características humanas, pero también podían tener elementos animales o fantásticos. Algunos ejemplos son Quetzalcóatl, dios azteca con forma de serpiente emplumada, y Viracocha, dios inca con forma de hombre blanco y barbudo. Sacrificios rituales. Algunas culturas precolombinas practicaban sacrificios humanos como ofrenda a sus dioses. Se creía que esto podía asegurar la fertilidad de la tierra, el éxito en la guerra o la protección del pueblo. Chamanismo. Los chamanes eran figuras importantes en las religiones precolombinas. Se les consideraba intermediarios entre el mundo natural y el espiritual, y tenían la capacidad de curar enfermedades, comunicarse con los espíritus y predecir el futuro. Mitos cosmológicos. Las culturas precolombinas tenían diversos mitos que explicaban la creación del universo y la humanidad. Algunos de estos mitos incluyen el Popol Vuh de los mayas, el Chilam Balam de los yucatecos y la leyenda de los 5 soles de los aztecas. Calendarios ceremoniales. Los mayas, aztecas y otras culturas tenían calendarios complejos que se usaban para determinar las fechas de fiestas religiosas, eventos agrícolas y otros eventos importantes. Arte y arquitectura. Las creencias y mitologías precolombinas se reflejaban en su arte y arquitectura. Las pirámides, templos, esculturas y pinturas ostentaban imágenes de deidades, símbolos religiosos y escenas mitológicas. Influencia en la cultura actual. Las antiguas creencias y mitologías de América Latina siguen teniendo una influencia significativa en la cultura actual. Se pueden encontrar elementos de estas tradiciones en el folclore, la música, el arte y las fiestas populares. Ejemplos de curiosidades específicas por cultura. Mayas, creían en un inframundo llamado Xibalbá, donde se enfrentaban a pruebas para llegar al paraíso. Aztecas, realizaban el juego de pelota, un ritual con significado religioso y político. Incas, consideraban al emperador como un descendiente del dios Sol. ¡9! Curiosidades sobre mitos y leyendas de la antigua Mesopotamia. Creación del universo. En la cosmogonía sumeria, el universo nació del caos acuático, personificado por Tiamat, diosa del mar, y Apsu, dios del agua dulce. Su unión engendró a Ansar y Kisar, cielo y tierra, quienes a su vez dieron origen a Anu, dios del cielo, y Ki, diosa de la tierra. De la unión de Anu y Ki nacieron Enlil, dios del aire y la tormenta, y Nane, dios de la luna. En la versión babilónica, Marduk, dios patrono de Babilonia, derrota a Tiamat en una batalla épica y crea el universo a partir de su cuerpo. El diluvio universal. El mito del diluvio universal aparece en varias culturas del mundo, incluyendo Mesopotamia. En la versión sumeria, el dios Enlil decide destruir a la humanidad por su ruido y comportamiento pecaminoso. Ziusudra, un rey piadoso, es advertido por Enki y construye un barco para salvarse a sí mismo, su familia y animales. La versión babilónica del diluvio es la más conocida gracias al poema épico, Enuma Elish. En esta versión, el dios Ea, equivalente a Enki, advierte a Utnapishtim del diluvio y le ordena construir un barco para salvarse. Figuras heroicas. Gilgamesh, rey de Uruk y protagonista del poema épico, Gilgamesh. Es un héroe legendario conocido por su fuerza, sabiduría y búsqueda de la inmortalidad. Enkidu, un hombre salvaje creado por la diosa Aruru para controlar a Gilgamesh. Se convierte en el mejor amigo de Gilgamesh y lo acompaña en sus aventuras. Seres mitológicos. Anunnaki, un grupo de deidades sumerias que descendían del cielo y controlaban el destino de la humanidad. Lammasu, seres mitológicos con cuerpo de león, cabeza humana y alas de águila. Protegían los palacios y templos mesopotámicos. Influencia en la Biblia. Muchos mitos y leyendas de la antigua Mesopotamia tienen paralelismos con historias de la Biblia. Por ejemplo, el mito del diluvio universal y la historia de Noé tienen un origen común. Creencias sobre la muerte. Los antiguos mesopotámicos creían en el inframundo, un lugar oscuro y lúgubre donde las almas de los muertos vagaban sin descanso. Se realizaban ofrendas y rituales para asegurar el bienestar de los difuntos en el inframundo. Importancia de la astrología.
Los antiguos mesopotámicos observaban los astros y creían que podían influir en el destino de la humanidad. Desarrollaron una sofisticada astrología que se usaba para predecir eventos, tomar decisiones importantes e incluso diagnosticar enfermedades. Diversidad cultural. La antigua Mesopotamia estaba habitada por diferentes culturas con sus propias creencias y mitologías. Algunos de los mitos más conocidos provienen de los sumerios, acadios, babilonios y asirios. Legado cultural. Los mitos y leyendas de la antigua Mesopotamia han tenido un impacto significativo en la cultura occidental. Influenciaron la literatura, el arte y la religión de muchas civilizaciones posteriores. Investigación y descubrimientos. El estudio de los textos cuneiformes y otros vestigios arqueológicos ha permitido a los investigadores conocer mejor las creencias y mitologías de la antigua Mesopotamia. Se siguen realizando nuevos descubrimientos que amplían nuestro conocimiento sobre este fascinante periodo de la historia. El folclore y la mitología de los pueblos indígenas de todo el mundo son ricos y variados, ofreciendo una ventana a las cosmovisiones, valores y creencias de estas culturas. Aquí hay algunas curiosidades sobre estos temas. Animismo. Muchas culturas indígenas creen en el animismo, la creencia de que todos los objetos naturales, desde las plantas y animales hasta las montañas y ríos, poseen espíritus. Esto se refleja en sus mitos y folclore, donde los animales a menudo actúan como ayudantes o mensajeros de los humanos, y los espíritus de la naturaleza pueden ser tanto benéficos como maléficos. Deidades. La mayoría de las mitologías indígenas tienen panteones de deidades que representan fuerzas naturales, conceptos morales o aspectos de la vida humana. Por ejemplo, los incas tenían un dios sol, Ñinti, un dios de la lluvia, Viracocha, y una diosa de la luna, Mamaquilla. Creación. Los mitos de la creación son comunes en las mitologías indígenas, y a menudo explican el origen del universo, la humanidad y el mundo natural. Un ejemplo interesante es el mito maya del Popol Vuh, que narra la creación de la tierra y el hombre a partir del maíz. Tricksters. Muchas culturas indígenas tienen figuras del trickster, que son personajes míticos que rompen las reglas y desafían el orden establecido. A menudo son ingeniosos y bromistas, pero también pueden ser engañosos y destructivos. Un ejemplo famoso es el coyote de la mitología amerindia, que se le atribuye tanto la creación del fuego como el engaño a la humanidad. Sincreto. A lo largo de la historia, las mitologías indígenas han entrado en contacto e influenciado entre sí. Esto ha dado lugar a sincretismo, donde elementos de diferentes mitologías se combinan para formar nuevas creencias y prácticas. Por ejemplo, la religión santería cubana combina elementos de las religiones yoruba y católica.